Hola, muchas gracias por visitar este canal. Vamos a hacer una serie de videos acerca de resolución de circuitos eléctricos, en el caso de circuitos resistivos con varias fuentes, para lo cual vamos a aprovechar algunos de los métodos, principalmente mallas o nodos, para completar estos ejercicios. En esta situación tenemos los siguientes datos. Las fuentes valen una y 1 vale 2 y 2 vale 4 amperes, son fuentes de corriente. Ok, los resistores R1 vale 10, R2 vale 20, R3 vale 15, R4 vale 10. Y lo que nos piden es la potencia de cada fuente. Muy bien. Para poder evaluar la potencia en una fuente, necesito conocer la corriente y necesito conocer el voltaje sobre esa fuente. En este caso, en estas fuentes de corriente conozco la corriente y necesito utilizar alguna estrategia para poder determinar estos valores de voltaje. Para ello, vamos a ayudarnos con el método de nodos. Ok, entonces, para el método de nodos, lo que vamos a hacer es seleccionar a un nodo como el nodo de referencia. En este caso, voy a escoger este nodo de aquí abajo. Ok, y ahora vamos a ver los nodos que quedan disponibles en el resto del circuito. Ok, entonces tengo un primer nodo, que es justamente este, donde están conectados R3, R1 y la fuente de I1. Ok, entonces ahí tengo un nodo que le vamos a llamar nodo A. Tengo el siguiente nodo, va a ser este de aquí. Vamos a llamarle nodo B. Y luego tengo este nodo, en donde están conectados la fuente I1, está conectado R2 y está conectado R4. Muy bien. Ahora necesito encontrar o de proponer las corrientes en los elementos y escribirlas en función de los voltajes de nodo. Eso resulta muy sencillo, por ejemplo, para los resistores que tengan una terminal que está conectada al nodo de referencia. Ok, entonces para este caso, las corrientes van justamente, se considera que van hacia el nodo de referencia. Obviamente entonces aquí la polaridad para este resistor va a quedar de esta manera. Y ahora lo que toca es escribir la corriente en función del voltaje nodal. Es decir, en este caso va a ser el voltaje nodal A entre el valor de R3. El siguiente paso va a ser para este. Entonces una de las terminales está conectada a la referencia, por lo tanto la corriente la puedo escribir de esta manera. Ok, su polaridad va a ser menos aquí a la izquierda, más a la derecha. Y esta corriente en términos del voltaje nodal me queda como voltaje, perdón, este le vamos a llamar nodo C. No sé por qué ya habíamos usado la letra B para otro nodo. Entonces este va a ser el nodo C. Este va a ser BC sobre R4. Ok, voy con los otros elementos. En este caso son nodos, perdón, son resistores que están entre dos de los nodos con los que vamos a trabajar. Ok, aquí tengo la libertad de proponer el sentido de la corriente. Vamos a escribirlo o proponerlo de esta manera. Ok, por lo tanto la polaridad del voltaje para este resistor me va a quedar de esa forma. Más a la derecha, menos a la izquierda. Muy bien, y ahora la corriente en términos de los voltajes de nodos va a quedar de esta forma. Obviamente consideramos que el voltaje va del mayor potencial a menor potencial, entonces el mayor potencial está en el nodo B y el menor está en el nodo A. Por eso me queda la corriente como B de B menos B de A entre R1.
Y este elemento también está entre dos nodos de trabajo. Tengo la libertad de proponer su sentido de corriente. Vamos a hacerlo hacia la derecha. Por lo tanto, su polaridad me queda más aquí a la izquierda, menos a la derecha. Y la corriente en términos de sus voltajes nodales va a ser V de B menos V de C entre R2. Okay. Una vez que ya he hecho esta tarea, lo siguiente va a ser aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos de trabajo para conseguir un sistema de ecuaciones linealmente independientes. Ok, entonces primero lo voy a aplicar para el nodo que yo tengo aquí en el nodo A. Ok, entonces voy a escribir esto acá, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en nodo A. Las corrientes involucradas en el nodo A, ¿cuáles son? Es la corriente de este resistor R3. Ok, aquí las corrientes que salen de un nodo las considero negativas. Las corrientes que entran a un nodo las voy a considerar positivas. Ok, entonces corrientes que salen las considero negativas. Esta corriente está saliendo de este nodo, por lo tanto va a ser negativa. Y ok, el valor de esa corriente dijimos que es V de A sobre R3. También en el nodo A tengo la corriente del resistor 1, que es una corriente que entra, por lo tanto es una corriente positiva. Y esa corriente vale V de B menos V de A sobre R1. Ok, y tengo la corriente I1, que es una corriente de la fuente. Esa corriente está saliendo del nodo A. Ok, como la corriente de esa fuente vale 2, por lo tanto aquí va a ir menos 2. Ok, y para que se cumpla es la ley de corrientes de Kirchhoff, la suma algebraica de todas esas corrientes involucradas debe de darme 0. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es darle los valores. En este caso los valores que conozco son los de los resistores. Entonces, V de A sobre R3 que vale 15 más V de B menos V de A entre R1 que vale 10 menos 2 es igual a 0. Muy bien. Y vamos a simplificar esta ecuación multiplicando todo por el común denominador de 15 y 10, que es el mínimo con múltiplo de 15 y 10, que es 30. Muy bien, entonces al multiplicar por 30 me va a quedar, aquí se simplifica el 30 con el 15. 30 entre 15 es 2, por lo tanto me queda 2 veces V de A. Luego 30 entre 10 es A 3, por lo tanto me queda más 3 veces V de B menos V de A. Y 30 por menos 2 me da menos 60. Muy bien, entonces aquí para simplificar la ecuación y expresarla con mis incógnitas del lado izquierdo, las cantidades conocidas del lado derecho. Ok, veamos, tengo este término V de A menos 2V de A y tengo también V de A aquí. Entonces la suma algebraica de eso me va a dar, considerando que este V de A negativo está multiplicado por menos 3, me queda menos 5V de A más 3V de B igual a 60. Ok, entonces esta va a ser una de mis primeras ecuaciones que debo considerar para resolver el ejercicio. Muy bien, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff ahora, pero para el nodo B. Ok, vamos a mostrar eso aquí abajo. Entonces, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en nodo B. Entonces, ¿cuáles son las corrientes involucradas en el nodo B? La corriente del resistor R1
es una corriente que sale, por lo tanto es una corriente negativa. Ok, que es BdB menos BdA sobre R1. Luego está la corriente I2, que es una corriente que sale, por lo tanto es negativa, entonces aquí va menos 4. Y la corriente R del resistor 2 es una corriente que sale, por lo tanto se considera negativa y vale BdB menos BdC sobre R2. Y no tengo más corrientes, entonces la suma algebraica de eso me tiene que dar 0. Muy bien, ahora tomo en cuenta los datos. Tenemos aquí que BdB menos BdA los dividimos entre el valor de R1, que es 10, menos 4, menos BdB menos BdC sobre R2, que vale 20. Eso tiene que darme 0. Muy bien, y aquí entonces multiplico toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 20. Al multiplicar por 20, entonces aquí tengo 20, se simplifica con 10, me queda 2. Entonces me queda 2 menos 2 veces BdB menos BdA. Menos 4 por 20 es menos 80. Y 20 con 20 se simplifica. Entonces aquí tengo menos BdB menos BdC. Mucho cuidado con este signo menos. Igual a 0. Muy bien, y entonces ahora simplifico. Primero me fijo en los términos que tienen BdA. BdA negativo con menos 2 me queda 2 veces BdA. Luego BdB negativo, perdón, BdB por menos 2. Y aquí también tengo BdB que va multiplicado por este signo menos. Entonces aquí me queda menos 3 veces BdB. Y luego BdC, aquí de esta multiplicación, menos por menos me queda positivo. Muy bien, el 80 lo paso el 80 negativo hacia el otro lado. Y aquí entonces ya tengo mi segunda ecuación que me va a resolver esto. Ok, la siguiente ecuación tiene que salir aplicando la ley de corrientes en el nodo C. Muy bien, entonces aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en nodo C. Entonces en el nodo C están involucradas las siguientes corrientes. Está la corriente I1, que es una corriente que entra. Por lo tanto, ahí sería positiva. Y recordamos que I1 vale 2. Ok. También en el nodo C tenemos la corriente del resistor 2, que es una corriente que entra. Por lo tanto, aquí vamos a tener más el valor de la corriente de R2, que es BdB, menos BdC sobre R2. Y también tenemos la corriente del resistor 4, que es una corriente que sale. Por lo tanto, aquí nos queda menos BdC sobre R4. Y esto debe de ser igual a 0 para cumplirse la ley de corrientes. Muy bien, aplicamos los datos. Aquí tengo 2 más BdB menos BdC sobre R2, que vale 20, menos BdC sobre R4, que vale 10. Y esto es igual a 0. Ok, multiplico entonces la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 20. Entonces aquí me queda 20 por 2 son 40. 20 con 20 se simplifica, por lo tanto me queda más BdB menos BdC. Y 20 con 10 al simplificarse me queda 2 por menos BdC, me queda menos 2 veces BdC igual a 0. Muy bien, entonces aquí termino de simplificar. BdB será la primera variable que aparezca. Luego BdC es negativa y se simplifica con este menos 2 BdC, me queda menos 3 BdC. Y este 40 lo voy a enviar hacia el lado derecho. Muy bien, entonces aquí está mi tercera ecuación. Ok, entonces resumiendo, nuestro sistema de ecuaciones en términos de los voltajes de nodo nos queda de esta manera. Y si ustedes aquí aplican
algún método para poder resolverlo, ok, vamos a tener entonces los siguientes resultados. B de A va a ser igual a menos 49.09 volts. B de B va a ser igual a menos 61.82 volts. B de C va a ser igual a menos 7.27 volts. Ok, lo cual en realidad nos dice que mis suposiciones de los voltajes están en diferente sentido como yo los había planteado. Ok, entonces no he resuelto todavía el ejercicio porque lo que me piden son los voltajes de nodo. Perdón, las potencias de las fuentes. Ok, entonces para evaluar las potencias dijimos que necesitamos los voltajes de las fuentes. Ok, vamos ahora a ver cómo se hace esa parte. Muy bien, entonces muestro el esquema de las corrientes que habíamos propuesto con las polaridades generadas por esos sentidos propuestos. Ok. Ahora, para el caso de las fuentes, no conozco sus voltajes, ni tampoco cómo es su polaridad. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a marcarlas de manera, o más bien las voy a proponer, y les voy a dar un nombre, ¿no? Entonces vamos a proponer el voltaje sobre la fuente I1, ¿ok? De esta manera. Y vamos a proponer también para la otra fuente, vamos a llamarla B2, con esta polaridad. Muy bien. Ahora tengo la siguiente herramienta que yo puedo utilizar, es la ley de voltajes de Kirchhoff, dado que ya conozco los voltajes nodales. Ok, entonces voy a proponer ahorita un primer lazo que me involucre B1, y entonces ese lazo me conviene por tomar en cuenta también a R4 y a R3. Ok, nada más recuerdo que en mi propuesta para evaluar la ley de voltajes de Kirchhoff, voy a hacer el seguimiento de los elementos en el sentido de las manecillas del reloj y veo las polaridades. Si voy de una polaridad positiva o negativa, lo considero como una caída. A eso le voy a poner un signo negativo. Si voy de una polaridad negativa a una positiva, lo considero una elevación potencial y eso lleva un signo positivo. Muy bien. Entonces en el lazo 1 tengo el voltaje 1. Como voy de más a menos, lo considero como una caída. Por lo tanto va a ser ahí menos B1. Ok. Luego el siguiente elemento es el voltaje en el resistor 4, que es el voltaje nodal C. Como voy de más a menos, lo considero como una caída. Muy bien, entonces aquí sería menos BC o voltaje en el resistor 4, que es lo mismo. Y luego, aquí voy de una polaridad negativa a una positiva, por lo tanto es una elevación. El voltaje en R3 es el voltaje nodal BA. Ok, y ya no tengo más elementos sobre el lazo 1. Por lo tanto, esto me tiene que sumar 0. Muy bien, de aquí entonces si despejo B1 va a ser igual a BA menos BC. Es decir, BA, que es menos 49.09, menos BC, que es menos 7.27. Okay, de aquí entonces deducimos que B1 es igual a menos 41.82. Ok, con esto entonces ya podemos deducir el valor de la potencia de la fuente 1. Ok, entonces en esta situación me voy a fijar ahora tanto en la polaridad como en el sentido de la corriente. Sigue la convención pasiva. Ok, entonces
I1 sigue convención pasiva de acuerdo a las propuestas de corriente y de voltaje. Ok, entonces la potencia para la fuente 1 va a ser igual a V1 por el valor de la corriente 1. Es decir, menos 41.82 por la corriente 1 que vale 2. Ok, la potencia entonces para esa primera fuente nos va a dar de 83.64, pero negativo. Menos 83.64 negativo. Ok. ¿Esto qué significa? Si un elemento sigue la convención pasiva y el resultado me sale positivo, significa que es potencia absorbida por ese elemento. Si da con signo contrario, significa que en realidad este elemento está entregando energía. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que decía aquí que es potencia que entrega la fuente I1. Ok, para obtener el voltaje que es aplicado sobre la fuente I2, necesito yo hacer uso de un lazo. Ok, en este caso voy a poner un lazo que está comprendido con R1, la fuente I2, y R3. Ahora, esa primera idea es correcta, pero vamos a simplificar todavía más aquí. ¿Por qué? Recordemos que este es un nodo de referencia. ¿Y qué ocurre? Que el voltaje que yo tengo sobre la fuente de corriente 2 es el voltaje B, que es un voltaje nodal, que es un voltaje que ya conocimos. Ok, entonces B2 es igual a B de B, es decir, menos 61.82 volts. Pero lo que yo quiero no es el voltaje, sino la potencia. Que la potencia de la fuente 2 va a ser igual a voltaje 2 por la corriente 2, es decir, menos 61.82 por 4. La potencia 2 me va a dar menos 247.28 watts. Ok, y es la misma situación de hace rato. O sea, este elemento, así como yo dibujé la polaridad y la corriente, debería seguir la convención pasiva, pero como la potencia me sale negativa, significa que no es una potencia absorbida, sino es una potencia que entrega este elemento. ¿Ok? Entonces también indicamos potencia que entrega I2.